descanso, bueno, son importantísimas. ¿Importantísimas para qué? Pues para recuperar energía, para reorganizar toda la información, para consolidar nuestra memoria a largo plazo, para borrar datos que ya no sirven tanto y para realizar tareas tanto metabólicas como depurativas. A lo largo de todo el sueño que llegamos a tener se dan 5 fases. Los neurólogos le llaman la integridad neuronal y la remodelación de las conexiones sinápticas. Algunos estudios incluso le llaman como una necesidad vital y neuroprotectora. En general, desde el inicio del sueño hasta el término del sueño, durante todas estas 5 fases, se llevan a cabo ciclos en promedio de duración de 90 minutos. En un periodo de sueño ideal, que serían 8 horas los que deberíamos de dormir, se llegan a dar estos 4 a 5 ciclos en promedio. Bien, bueno, vamos a analizar estas fases del sueño, estas 5 fases del sueño, que en realidad la fase 3 y la fase 4 se han unido porque son muy similares. La fase uno es cuando cerramos los ojos, ¿sí? Todavía estamos conscientes y todavía somos capaces de reaccionar al medio externo. Es como un periodo de transición. Más o menos este periodo dura unos 10 minutitos, ¿sí? Es cuando estamos cerrando los ojitos, estamos parpadeando y bueno, ya empezamos a prepararnos para el sueño. En la fase 2, pues ya llevamos más o menos 10 minutos. Aquí, teóricamente, nos quedamos profundamente dormidos. Si se nos despierta, no vamos a recordar. Vamos a asegurar que no dormimos en ningún momento. Sin embargo, esta llega a ser una fase preparatoria para un sueño reparador. Finalmente, y avanzando con la fase 3 y la fase 4 del sueño, aquí corresponde a un sueño de ondas lentas. Estas ondas lentas se refiere a la actividad mental que se ha registrado en un electroencefalograma. Asimismo, se ha estudiado mucho al respecto en los laboratorios del sueño. Durante estas fases, más o menos nos vamos a tardar o vamos a completar con un promedio de 45 minutos. Aquí vamos a tener un descanso reparador, ¿sí? La actividad cerebral va a estar muy sincronizada y va a estar muy relajada. Aquí va a haber actividad neuronal inhibitoria y es cuando la memoria y el aprendizaje se consolidan. Quiero que pongamos mucha atención en este punto. Durante estas fases, la fase uno, la 2, la 3 y la 4, es la fase no REM del sueño. ¿Qué significa? Que hasta aquí nosotros podemos llevar a cabo una siesta. Es por eso que cuando se recomiendan las siestas, se pide a la persona que esta siesta no dure más allá, así como máximo 45 minutos. ¿Por qué? Porque aquí en estas fases se consolida o se repara la memoria motriz. ¿A qué se refiere con la memoria motriz? Bueno, la memoria motriz es a las actividades que hacemos como conducir, tocar el piano, tocar la guitarra, cantar, por ejemplo. Aquí, en estas fases del sueño, por eso se le llama un sueño reparador, un descanso reparador, porque con estos 45 minutos son más que suficientes para reparar nuestro cuerpo, ¿sí? Para que nuestro cuerpo descanse. Por eso se le dice a la persona, si vas a dormir una siesta, no debes de dormir más allá de 45 minutos. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, puesto que si entramos a la fase REM, entonces ahí sí ya, y nos llegan a despertar en ese tiempo, en ese proceso, entonces nos vamos a sentir muy cansados, vamos a despertar de malas. ¿Por qué? Porque la fase REM generalmente dura más tiempo. Ujú. Eh, Pasando a esta fase. ¿Por qué se le llama fase REM? Bueno, como su nombre lo dice, Rapid Eye Movement, ¿sí? Es la fase, la quinta fase del sueño. Y ya una vez transcurridos estos 45 minutos, se desarrolla esta fase que es muy interesante. Es una fase opuesta a la fase, a las primeras fases que ya analizamos. Es un estado similar al de vigilia. ¿Sí? Aquí la actividad del cerebro está totalmente desincronizada y muy acelerada.
Es difícil despertar a la persona. Es un sueño menos profundo, pero es difícil despertarlo, ¿sí? Los ojos se mueven muy rápido y en todas las direcciones. Por eso se le llama fase REM. Aquí se supone que hay una pérdida del tono muscular. El cuerpo queda completamente paralizado. ¿Por qué queda paralizado? Porque en esta fase es donde se dan los sueños, ¿sí? Y se dice o se ha investigado que durante esta fase hay una inhibición completamente del tono muscular. ¿Por qué? Porque es como si la persona estuviera viviendo las cosas. Y a lo mejor estaríamos imitando lo que estamos soñando. Es por eso que hay una desconexión de todos los músculos. Incluso otra característica muy peculiar de esta fase del sueño, se ha visto que hay actividad genital sin tener una excitación sexual. ¿A qué se refiere con esto? Que en las mujeres hay lubricación vaginal y en los hombres puede llegar a haber una erección del pene sin que exista una excitación sexual. Y esta parte muy peculiar de esta fase del sueño ha servido a los clínicos para discernir si la causa de disfunción eréctil pueda llegar a ser psicológica o realmente fisiológica. En esta fase del sueño es donde se consolida la memoria y el aprendizaje. Aquí es bien importante que nosotros entendamos esta fase. ¿Por qué? Porque aquí donde se dan los sueños, se crean todas las ideas. De hecho, muchos de los investigadores, muchos de los científicos han descubierto muchas cosas, se han logrado muchas cosas. Por ejemplo, los poetas, escritores. Un ejemplo muy grande es el descubrimiento de la tabla periódica de los elementos. Esto se dio justamente en esta fase del sueño. ¿Por qué? Porque se crean las ideas, ¿sí? Creamos respuestas a nuestros problemas que tenemos. Si nos dormimos pensando en una situación que tenemos pendiente, entonces en esta fase del sueño, que es tan importante, es donde nos surgen las ideas, nos surgen la creatividad. ¿Por qué? Por lo mismo de esta consolidación de la memoria y del aprendizaje. Bien, ¿qué dice la guía infantil? ¿Cuántas horas de sueño necesitamos? Bien, aquí es bien importante establecer un recién nacido, por ejemplo, necesita hasta 20 horas al día de sueño, ¿sí? Con un total de 8 siestas, por ejemplo, durante todo el día. Ujú. Al año de edad se requieren un mínimo de 13 horas con una o dos siestas. Y en promedio, vean aquí, a los 5 años, el preescolar necesita de 10 a 12 horas de sueño con una siesta, o bien ya no necesita las siestas. Aquí es cuando le decimos, le recomendamos a la mami que ya a partir de los 5 años el niño ya no puede necesitar una siesta. En realidad, si la llega a requerir, nada más que sea una siesta y muy breve. Y bueno, pasando a la edad de escolar, de los 6 a los 12 años, ¿cuántas horas necesita nuestro niño de sueño? Pues de 9 a 12 horas por cada 24 horas. Los adolescentes necesitan de 8 a 10 horas mínimo por cada 24 horas. Y los adultos, vean aquí, necesitamos por lo menos 7 horas por noche o más, ¿sí? Y lo que mencionábamos hace un momento. Estos 45 millones de la población mexicana tenemos un trastorno del sueño, lo que nos genera que tengamos menos de esas 7 horas de calidad de sueño. Bien, dice Francis Bacon, tener tranquilo el ánimo y alegre el humor a las horas de comer y de dormir es uno de los preceptos cuya práctica contribuye más a prolongar la vida. Bien, hablando ahora específicamente de los trastornos del sueño, vamos a hablar de algunas generalidades de estos trastornos del sueño, los principales o digamos los más comunes, y a lo largo de esta plática nos vamos a ir identificando con más de alguno de los trastornos del sueño. Los más comunes o importantes son el insomnio, los trastornos respiratorios, la somnolencia, el sueño insuficiente, el ronquido, la roncopatía famosa, la sexomnia, la narcolepsia,
las parasomnias, los terrores nocturnos y el sonambulismo. Vamos a ir platicando generalidades muy concretas de cada uno de estos trastornos del sueño. ¿Qué es el insomnio? Es el trastorno más común, ajá, de lo que se queja la gente. Es lo más común, ¿sí? Y tenemos aquí problemas para lograr conciliar el sueño y quedarnos dormidos, o las dos cosas. Ujú. La persona generalmente se va a quejar de que duerme poco, de que tiene un sueño de poca calidad y no se va a sentir descansado cuando se levante. ¿Sí? Va a andar somnoliento, va a andar irritable. ¿Cuáles son los síntomas del insomnio? Bueno, pues permanecer despierto un largo tiempo antes de dormirse, ¿sí? Dormir por periodos cortos, estar despierto durante gran parte de la noche o sentirse como si no hubiera dormido nada. Ujú. O bien lo contrario, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, chin, me desperté súper temprano, ya no me pude dormir, ¿sí? Me desperté a las 3 de la mañana y ya no me pude dormir, ¿sí? Este trastorno tan común es de los más frecuentes y de los que más nos quejamos, sobre todo la población adulta. Bien, ¿cuáles son los tipos de insomnio? Hay principalmente el insomnio agudo, que se refiere a la de corta duración o al de corta duración, que es muy común, y las causas más frecuentes generalmente son el estrés en el trabajo, las presiones que tenemos familiares o bien de algún evento traumático. Por lo general, para que se le llame insomnio agudo, tiene que durar días o semanas, ¿sí? El insomnio crónico es de larga duración, generalmente dura más de un mes. La mayoría de los casos son secundarios. ¿A qué me refiero que sean secundarios? Que son secundarios a otras enfermedades, son secundarios a medicamentos que toma la persona y a otros trastornos del sueño. Ujú. También las sustancias como la cafeína, que es la antagonista del sueño por antonomasia, el tabaco, el alcohol, también pueden ser una causa de insomnio crónico. Aquí el problema principal es el insomnio crónico. ¿Por qué? Porque representa un reto para nosotros. ¿Qué está pasando con la persona que no puede dormir y ya es de manera crónica? Ya lleva meses y meses y meses sin poder dormir bien, ¿sí? Aquí generalmente pues se puede ver que no hay alguna otra causa. A veces su origen es desconocido. Sí, y bueno, también se puede deber a un estrés de mucha evolución, de mucha duración, a un malestar emocional, viajes incluso, viajes que representan cambios constantes en nuestro estilo de vida, el trabajo en turnos, ¿sí? ¿Cuántas personas de aquí tenemos turnos rolados, ¿sí? Tenemos guardias y eso mismo hace que nuestro sueño, nuestra calidad de sueño se vea muy afectada. En general, este insomnio primario dura más de un mes, como les decía. Bien, ahora pasando a los trastornos respiratorios. Esto se refiere a una alteración de la respiración durante el sueño, ¿sí? Puede ser en una fase del sueño o durante todo el sueño de la noche, ¿sí? Los principales son síndrome de apnea central del sueño, síndrome de apnea obstructiva del sueño, síndrome de apnea o hipopnea obstructiva del sueño, es la SAOS. Ujú. ¿A qué se refiere con esto? Les voy a decir específicamente síndrome de apnea central del sueño. Aquí hay movimientos respiratorios disminuidos o incluso están ausentes. Estos movimientos son intermitentes y generalmente se van a deber a una disfunción del corazón o de nuestro sistema nervioso central. ¿Qué sucede cuando tenemos síndrome de apnea obstructiva del sueño? Bueno, aquí hay una obstrucción al flujo del aire de la vía aérea, ¿sí? Se da cuando es la clásica roncopatía, ¿sí? Más adelante vamos a ver con respecto a los ronquidos. Ujú. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué resulta de estos trastornos respiratorios? Bueno, pues hay una reducción en la oxigenación, ¿sí? Le llamamos reducción en la saturación de oxígeno en cualquier fase del sueño, ¿sí? Es un signo muy frecuentemente asociado a lo que les decía, a la roncopatía, a los ronquidos muy intensos. Bien, ahora pasando a la somnolencia excesiva diurna. ¿A qué se refiere?
Pues esto es lo contrario del insomnio, ¿no? Es una necesidad de dormir involuntariamente, frecuente e incontrolable que se presenta durante todo el día a pesar de haber dormido el tiempo suficiente, ¿sí? Es una persona que requiere estar dormida todo el tiempo, que no puede mantenerse despierta, ¿sí? Tiene una sensación de falta de atención y hay una necesidad de estar luchando constantemente por resistirse a esas ganas de dormir y mantener un nivel de vigilancia suficiente para realizar incluso sus actividades cotidianas. Si esta somnolencia excesiva diurna es el síntoma principal de la narcolepsia. Ujú. Los pacientes rara vez se van a quejar de esto, ¿sí? Aunque en realidad les afecta considerablemente la calidad de vida, ¿sí? Hay una disminución notable de su rendimiento y esto puede tener graves consecuencias, ¿sí? Por fortuna, bueno, tiene una prevalencia del 8% de la población. Bien, si no es el trastorno más común, sin embargo, sí a las personas que les afecta, sí les merma considerablemente su calidad de vida. Bien, ¿qué es el sueño insuficiente inducido por el comportamiento? Bueno, esto es algo muy peculiar, ¿sí? ¿A qué se refiere? Que hay una somnolencia excesiva durante el día, ¿sí? Los pacientes se quejan de presentar una o varias siestas involuntarias. Se quedan dormidos, andan haciendo sus actividades y se quedan dormidos, ¿sí? ¿Esto qué refleja? No es más que una consecuencia de que se privan de un sueño de manera crónica e intencional. ¿Con qué objetivo? Bien, con tratar de ser lo más productivo posible durante las 24 horas. ¿Han oído hablar de los workaholics? ¿Sí? O incluso muchas veces adolescentes y adultos jóvenes quienes han tomado la decisión de hacerse cargo de su vida, ¿sí? Y se llenan de actividades, se llenan de cosas, rellenan mucho su agenda durante todo el día porque dicen que quieren ser lo más productivos posibles, no quieren perder el tiempo en dormir y bueno, pues no siguen las reglas de convivencia familiar en cuanto a los horarios. Además de estar todos somnolientos durante el día y la dificultad para llevar a cabo adecuadamente sus actividades cotidianas, esto suele complicarse o nos lleva a la complicación de la parálisis del sueño y del abuso en el consumo de muchas sustancias estimulantes como lo son la cafeína. Como les decía, la cafeína es el antagonista del sueño por antonomasia, ¿sí? La cafeína fue descubierta por el ingeniero químico alemán Ferdinand en 1819, ¿sí? Esto es muy interesante porque, bueno, pues aquí es donde más comentamos cuáles son esos problemas o esas causas por las que no podemos dormir y bueno, buscamos constantemente esa sustancia estimulante como es la cafeína, además de ser adictiva. Bien, pasando a la roncopatía, ¿sí? El famoso ronquido, ¿sí? ¿Cuántas de las personas que estamos aquí no hemos presentado ronquidos, ¿sí? Generalmente, bueno, yo siempre decía, yo no ronco, pero no, resulta que sí ronco, ¿no? Y esto se asocia muchísimo, bueno, pues a los malos hábitos que llegamos a tener, a muchas veces a la falta de organización también de nuestros horarios. Y bueno, esto es más frecuente generalmente en la población adulta, en los mayores de 40 años, y suele representar la alerta para un problema de salud mayor. Ujú. ¿Cuáles son las complicaciones de esta roncopatía? Bueno, pues no tenemos un rendimiento óptimo, ¿sí? Tenemos un mayor riesgo de cometer errores durante nuestras actividades cotidianas e incluso nos puede llevar a un riesgo elevado de tener accidentes laborales o bien en nuestro vehículo cuando vamos manejando, porque como roncamos toda la noche, no descansamos, andamos cansados, andamos con desatención, bueno, pues podemos incluso quedarnos dormidos durante el manejo de nuestro carro. ¿Cuál es el principal factor de riesgo en la población para presentar ronquido? Bueno, se ha asociado muchísimo
a las personas con sobrepeso y obesidad, aunque en realidad, pues es una serie de factores los que contribuyen para presentar broncopatía. Esto, como les decía, puede ser una alerta para un problema de salud mayor. ¿Por qué? Porque representa un riesgo de desarrollar hasta hipertensión o bien arritmias cardíacas. ¿Qué es la sexomnia? Bueno, también es llamada como sonambulismo sexual, que se refiere a las conductas sexuales durante la fase del sueño profundo, ¿sí? Aquí este trastorno es poco común y generalmente consiste en practicar sexo aún estando dormidos, ¿sí? Al despertar, la persona permanece en amnesia, no se acuerda de lo que pasó, ajá, a menos que alguien se lo recuerde. Generalmente se lo recuerda, pues, su pareja, ¿no? Pero no, es chistoso, pero la persona no se acuerda de haber hecho el amor. Bien, otro trastorno muy importante, sí, este es muy significativo, es la narcolepsia, que es una enfermedad rara, afortunadamente, tiene causa desconocida y usualmente aparece en la adolescencia y en la juventud. Se caracteriza por tener periodos de sueño incontrolables, ¿sí? Hay una pérdida de la fuerza inmediatamente después de haber tenido una emoción intensa, ajá, y también hay una cataplejía o cataplegia, que es la pérdida brusca del tono muscular. Afortunadamente, bueno, la duración suele ser de pocos segundos o incluso minutos y se recuperan de manera inmediata y completa. Otros síntomas de la narcolepsia son la parálisis del sueño, las alucinaciones hipnagógicas. Estas se refieren a que la persona suele tener alucinaciones casi inmediatamente de que se acaba de quedar dormido, ¿sí? También hay un sueño desorganizado, hay conductas automáticas. Y la parálisis del sueño se refiere a la incapacidad generalizada y transitoria para moverse o hablar. ¿Han escuchado ustedes el término así de: "Ay, se me subió el muerto"? ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? O incluso, ¿no? A lo mejor lo hemos experimentado, ¿no? Ay, se me subió el muerto, ¿no? Entonces, aquí generalmente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que el cuerpo se paraliza, ¿sí? No tiene ninguna capacidad de moverse, aunque esto generalmente es transitorio, ¿sí? Las alucinaciones hipnagógicas en sueños muy vivenciados, que ocurren especialmente al inicio del sueño, cursan con muchos fenómenos visuales, táctiles, auditivos. O sea, la persona, hagan de cuenta que realmente está viviendo esa experiencia, ¿sí? Llega a ser bastante desagradable. Bien, bueno, ¿qué son las parasomnias? Las parasomnias son conductas indeseables que suelen ocurrir durante una parte del sueño o todo el sueño, y son conductas, pues hasta cierto punto comunes durante el día, pero suelen ser desagradables en la noche, como son llorar, comer, gritar, caminar. Las más comunes de las parasomnias son las pesadillas. Lo habitual es que aparezcan durante la infancia y disminuyen en la adolescencia. ¿Qué hacemos para prevenirlas? Bueno, pues tener buenos hábitos antes de dormir. Otras de las parasomnias son el sonambulismo, orinarse dormido, terrores nocturnos, conducta violenta durante el sueño, conducta sexual durante el sueño o la parálisis del sueño. Bien, ¿qué son los terrores nocturnos? Bueno, es una de las parasomnias bastante desagradables. Sí, es un evento indeseable que se produce generalmente durante la primera mitad de la noche. Sí, los terrores nocturnos ocurren generalmente en la primera mitad de la noche y las pesadillas van a ocurrir generalmente en la segunda mitad de la noche. Sí, entonces para que nos grabemos esto, y hay unas diferencias especiales entre los terrores nocturnos y las pesadillas, ¿sí? Porque una de las diferencias más importantes entre estos dos problemas es que los terrores nocturnos generalmente la persona no recuerda absolutamente nada.
¿sí? A diferencia de las pesadillas que ocurren generalmente en la fase REM, y ocurren en la segunda mitad de la noche, ahí sí la persona los recuerda bastante bien, ¿sí? Recuerda esa pesadilla y la describe como si acabara de vivirla, ¿sí? Estos terrores nocturnos, pues, son acompañados de patadas, hay sonidos con la boca que generalmente no les entendemos, ¿sí? La persona se despierta de manera brusca, ¿sí? Se refleja la inquietud, la ansiedad que tiene, incluso llega a gritar, ¿sí? O se incorpora de manera brusca de la cama, ¿sí? Esto puede generar lesiones bastante graves en el intento por salir de la cama, en un movimiento brusco causado por los temores y el miedo, y las personas se sienten muy avergonzadas, ¿sí? Afecta en gran medida sus relaciones con otras personas. Bien, ¿qué es el sonambulismo? Bueno, son movimientos físicos o conductas no deseables o molestas que pasan solo durante el sueño, ¿sí? La persona se levanta de la cama, camina, sin estar completamente consciente de lo que le rodea. Puede hacer varias cosas, se sienta, camina, corre, ajá, realiza tareas complejas, abre puerta del refrigerador, incluso abre puertas de la casa, ¿sí? La persona se puede salir. En algún momento yo en mis guardias de preinterna y de interna, mis compañeras me llegaban a quitar las llaves de la puerta porque yo me paraba, así me paraba y teníamos miedo de que me saliera a la calle a las 3 de la mañana, ¿sí? La persona mantiene los ojos abiertos y puede murmurar o dar respuestas así como incoherentes, ¿sí? Es difícil que se le despierte a la persona y cuando termina el episodio se vuelven a dormir plácidamente y es raro que la persona se acuerde de lo que pasó. Bien, bueno, el insomnio no es un buen consejero, ¿sí? Lo único que nos permite ver con claridad son las consecuencias de esta falta de sueño, dice Carlos Monsiváis. Bien, bueno, ¿cuáles son las consecuencias del no dormir bien? ¿Sí? Como les decía en la invitación a esta sesión, es que todos hemos experimentado una noche sin dormir, ¿sí? Todos hemos experimentado muchos despertares o todos nos estamos identificando con alguno de estos trastornos, uno o más de estos trastornos de los que acabamos de hablar, ¿sí? ¿Cuáles son estas consecuencias? Bueno, la persona que experimenta estos trastornos del sueño, pues generalmente es una persona cansada y agotada, ¿sí? Tiene mucha afectación en su estado de ánimo, hay una falta de concentración, falta de atención, ¿sí? Y tenemos errores en las habilidades cognitivas. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, desde tener una gran afección en nuestras relaciones personales, incluso pues el cuerpo cambia, ¿sí? Se deteriora el sistema inmunológico, falla la memoria, falla el aprendizaje e incluso nos lleva a tomar malas decisiones. Bien, pero no todo es malo, ¿sí? No todo es malo. Vamos a hablar un poco de un sistema que es muy amigable con nosotros, ¿sí? Un sistema del cual habíamos desconocido mucho hasta hace tiempo, ¿sí? Tenemos relativamente poco que estamos estudiando el sistema endocannabinoide. Es un sistema de comunicación y regulación en el que se compone por endocannabinoides, por sus receptores y las enzimas que degradan y sintetizan estos endocannabinoides, ¿sí? Los principales son estos dos, la anandamida y el 2-araquidonilglicerol. Fíjense bien, la anandamida, que son de los principales endocannabinoides que el organismo produce, significa alegría, significa paz, ¿sí? La persona que lo descubrió le puso así este nombre porque es de origen, se deriva de dos palabras y significa paz, significa alegría, ¿sí? Tenemos varios tipos de receptores, ¿sí? En todo nuestro organismo. Todos los seres vivos que tenemos cerebro y tenemos médula espinal, tenemos un sistema endocannabinoide, ¿sí? Y los principales receptores que tenemos en nuestro organismo es el CB1 y el CB2. Bien, ¿por qué les menciono esto? Bueno, vamos a enfocarnos en los receptores CB1, ¿sí? Estos se encuentran en las terminales del cerebro, como la sustancia negra. Bien,
Bueno, también estos receptores CB1 se encuentran en la periferia de nuestro organismo, como son glándulas suprarrenales, tejidos reproductivos y las células del tejido del sistema inmunológico. Bien, como les decía, estos receptores que se encuentran en el sistema nervioso central medían muchos de los efectos cannabinoides y en nuestras neuronas van a sintetizar y almacenar y liberar neurotransmisores, como cuáles, la dopamina, la serotonina, el glutamato, el GABA. ¿Sí? Los receptores CB2 que se encuentran en los tejidos periféricos actúan principalmente, por ejemplo, en el sistema inmune, aunque también se les ha encontrado en la microglia del cerebro. ¿Qué hace nuestro sistema endocannabinoide? Pues es de los más importantes en el mantenimiento de la homeostasis, del equilibrio de nuestro cuerpo, ¿sí? Sosteniendo una condición interna estable a pesar de estos cambios, de estas fluctuaciones externas, ¿sí? Nos ayuda a regular funciones como son la percepción del dolor, la inflamación, la toxicidad y el traumatismo neuronal. También nos ayuda para el aprendizaje, la memoria, el control de las emociones, la gestión del estrés, el apetito, la ingesta de los alimentos, ¿sí? Tiene mediación a diferentes procesos del organismo, como son a nivel neuronal, reproductivo, cardiovascular e inmunológico. Bien, entonces, como les decía, nuestros receptores CB1 y CB2, que son los más importantes, se encuentran en todo lo largo de nuestro cuerpo y principalmente a nivel de nuestro cerebro. Hay tres tipos de cannabinoides, ¿sí? Los que producimos nosotros internamente, los que son sintéticos, que se elaboran a partir de una estructura química en un laboratorio, y los fitocannabinoides, que son los que provienen de plantas naturales, de la planta del cannabis. Bien, ¿por qué les menciono todo esto? Nosotros para realizar cualquier actividad física, cualquiera, cantar, trabajar, hablar, caminar, conducir, cualquiera, necesitamos energía, ¿sí? Esa energía del cuerpo se llama ATP, adenosín trifosfato, ¿sí? De aquí, de estas moléculas, vamos a poner especial atención a la adenosina, porque es la que tiene mayor relación con el sueño. ¿Qué sucede? Bueno, existen hormonas cíclicas como lo son el cortisol, ¿sí? Que tiene su pico máximo durante el día y va bajando durante la noche, ¿sí? El cortisol, vamos a recordar que es la hormona de la supervivencia, ¿sí? Es la hormona que nos hace reaccionar ante una situación, por ejemplo, en un incendio, pues nos hace gritar fuego y aparte nos hace que salgamos corriendo del lugar. Y bueno, a lo largo del día, ¿sí? Este cortisol va bajando, ¿sí? ¿Y qué pasa a nivel de nuestro cerebro? Bueno, que si nosotros tenemos suficiente adenosina, que es, acuérdense que es una de las moléculas en las que se rompe el ATP, si tenemos suficiente adenosina, esta le va a mandar un mensaje al cerebro para decirle que ya está dispuesto a dormir o que ya necesita dormir. Además de la adenosina, junto con otras moléculas y otras sustancias como lo son la melatonina, que la melatonina se deriva a partir de la glándula pineal, una estructura de nuestro cerebro, en conjunto con todo este trabajo se induce el sueño, ¿sí? Y se llevan a cabo las 5 fases del sueño que ya revisamos. Bien, ¿y qué pasa aquí con los endocannabinoides? Bueno, pues como les decía, si nosotros tenemos una buena cantidad de adenosina, si nosotros dejamos o permitimos que se libere de manera natural y adecuada la melatonina, nuestros propios endocannabinoides, y si además de esto nosotros consumimos fitocannabinoides como son CBD, bueno, podemos lograr inducir un sueño reparador. Esto va a ser el resultado del sueño reparador. No todo es pues de tristeza, ¿no? Ya después de haber visto todas las estadísticas, pues aquí tenemos una gran esperanza, ¿sí? Yo quiero hacer hincapié que el hablar de estos endocannabinoides y de los fitocannabinoides, pues es una manera de darnos o de aportarnos una alternativa para nosotros y darnos una mejor calidad de vida, ¿sí? Darnos una mejor calidad de sueño, ¿sí? Aportarnos una higiene de sueño adecuada.
¿sí? Los efectos del cannabidiol, pues se han descubierto sus propiedades antipsicóticas, ansiolíticas, antiepilépticas, entre otras, ¿de acuerdo? Aquí lo más importante es que el sistema endocannabinoide influye mucho en los ritmos circadianos, ¿sí? La falta de sueño normal causa desregulación del sistema endocannabinoide, ¿sí? Es un sistema crítico involucrado en la regulación del ritmo circadiano del ciclo vigilia-sueño. Bien, en las siguientes diapositivas revisamos brevemente qué estudios o qué investigaciones se han visto a partir de los endocannabinoides. Entonces, quisiera que nos quedara bien claro esta parte de cómo influye nuestro sistema endocannabinoide en la regulación de estos ritmos circadianos, ¿sí? De estos ritmos diurnos y nocturnos, ¿sí? Entre otros factores que influyen para que nosotros podamos conciliar un sueño reparador, también están la reducción de señales luminosas y para inducir una adecuada liberación de la melatonina. Como les decía, se sintetiza a partir de la serotonina en la glándula pineal y también se produce en en una pequeña parte de la retina, ¿sí? Entonces, de aquí la importancia del sistema endocannabinoide para regular nuestro ciclo circadiano. Igual continuando, con la ayuda de este sistema endocannabinoide, nos ayuda al cerebro también a limpiar nuestro cerebro, ¿sí? A limpiar todas esas actividades que hace nuestro cerebro mientras está durmiendo. Bien. Aquí lo más importante es mencionar que el sistema endocannabinoide demuestra que todos estos ligandos, receptores y endocannabinoides regulan colectivamente el sueño, ¿sí? Hacen un trabajo en equipo para poder modular nuestro sueño. Hay evidencia adicional que sugiere que el sistema endocannabinoide desempeña un papel clave en la fisiología del ritmo circadiano. Y como conclusiones, bueno, aquí el punto es que el sistema endocannabinoide es un objetivo prometedor en el tratamiento de enfermedades relacionadas con la edad, con la calidad del sueño, y porque además está clasificado como un cronobiótico. A una mente que reposa le estamos dando un tiempo y un espacio para repararse, dice la doctora Marian Rojas Estapé, famosa psiquiatra española y una de mis grandes inspiraciones. Bien, otras alternativas que tenemos, otras cuestiones amigables para tratar todos estos trastornos del sueño, bueno, pues son cambios en el estilo de vida, tener suplementos como CBD, según el tipo de insomnio, el paciente y la gravedad del problema. También se nos propone bastante la terapia cognitivo-conductual, que alivia mucho la ansiedad relacionada con el insomnio crónico, ¿sí? Tener cambios en el estilo de vida, tener buenos hábitos para dormir. Esto en conjunto, ¿sí? Teniendo los buenos hábitos de dormir, teniendo una buena higiene de sueño, aunado a nuestros suplementos, a todo lo que nosotros podamos ayudarnos, nos va a generar una calidad de sueño reparador. Bien, es sabido ya cómo el CBD nos puede ayudar a regular muchas de las funciones y como lo hemos estado revisando, nuestro ritmo circadiano. En Mubo tenemos un CBD de alta calidad, ¿sí? Un CBD que tiene una concentración muy buena, ¿sí? Y que además, pues tenemos un producto muy, muy, muy competitivo. Bien, también no solamente tenemos productos como el CBD, sino también productos en los que se les suma otra sustancia muy importante como son la melatonina. ¿Sí? Esta presentación que tenemos de nuestros productos es sumamente buena porque contiene melatonina, 5 miligramos por cápsula, la dosis ideal o suficiente como para inducir un sueño reparador. Bien, tenemos otras alternativas que se recomiendan también como medidas preventivas para el buen dormir. Se nos recomienda que designemos tiempo suficiente para el sueño, ¿sí? Para que podamos estar más productivos durante el día.
Se nos recomienda tener una recámara fresca con regulación de la luz y que sea silenciosa. Eh, Se nos recomienda también acostarnos y levantarnos diario a la misma hora, evitar dispositivos electrónicos por lo menos 2 horas antes de dormir, limitar el tiempo en cama, utilizar la cama solamente para dormir o para actividad sexual, ¿sí? Evitar las siestas prolongadas, lo que les decía al inicio, ¿sí? Lo ideal de una siesta es que sean 30 minutos, ajá, máximo 45 minutos, ¿sí? Y generalmente se recomienda, si esa siesta la vamos a hacer, que sea antes de las 5 de la tarde, porque si no va a interrumpir todo nuestro sueño, ¿sí? Si no, otra recomendación que se hace es que si no conciliamos el sueño en 15 minutos o si nos despertamos y no nos podemos volver a dormir, hay que levantarnos, realizar una actividad relajante y con el mínimo de luz. Otras medidas es realizar ejercicio regular, sin embargo, se recomienda que no se haga ejercicio cerca de la hora de dormir, ¿sí? Hay que hacer actividad cardiovascular generalmente por las mañanas, porque eso además nos va a dar bastante energía, ¿sí? Y nos va a ayudar para una buena rutina durante el transcurso de la tarde. Evitar bebidas que contengan cafeína después de las 2 de la tarde. Evitar consumo de alcohol, de tabaco, por lo menos 2 horas antes de irnos a la cama. Evitar alimentos condimentados que nos puedan generar agruras o indigestión y también limitar la ingesta de líquidos antes de acostar, ¿sí? Posición lateral si roncamos y actividades de higiene antes de acostarnos. Otro punto importante es que si la persona trabaja por turnos, puede ser aún más difícil dormir bien, ¿sí? Es probable que la persona necesite tomar siestas y aumentar la cantidad de tiempo disponible para dormir, mantener las luces encendidas durante su trabajo, ¿sí? Limitar esos cambios de turno, aunque la verdad a veces no es posible, ¿sí? Consumir cafeína, pero solamente al inicio de su turno laboral. Y remover todas esas fuentes de sonido y luz durante su descanso diurno. Estas son las posturas para dormir de manera correcta, ¿sí? La postura óptima se menciona que es dormir boca arriba o de lado, ¿sí? Esa es como la postura más adecuada, así como la vemos aquí en el señor, que tiene su almohadita en medio de las piernas, ajá, tiene una almohada más o menos ni alta ni bajita, ¿sí? Para poder mantener la curvatura natural de la columna, ajá, y aquí lo vemos también con esta chica. La segunda mejor opción que nos dan para acostarnos correctamente o para dormir correctamente es en posición fetal o con las piernas flexionadas, ¿sí? Esta posición en especial se recomienda también para las personas con lumbalgia y también para las personas embarazadas, ¿sí? La postura que sí o sí, o sea, se nos recomienda evitar es dormir boca abajo. ¿Por qué? Porque al dormirnos sobre nuestro estómago estamos como comprimiendo nuestros cuerpos vertebrales, la columna se encuentra totalmente desalineada, ¿sí? Y ejercemos una gran presión sobre las vértebras, sobre todo de la zona lumbar, ¿sí? El cuello queda todo como de lado, todo chueco, ¿sí? Y hay muchas contracturas. Entonces, ya saben, para los que duermen boca abajo, pues no es una postura tan recomendable. Bien, estas son una serie de hábitos que se recomiendan para los pequeñitos, ¿sí? Tener como una misma rutina, fijar un horario para dormir, contarles un cuento, hacer oración o dar gracias, evitar las cenas muy abundantes, ajá, siempre hacer la misma rutina de sueño para mejorar la calidad de sueño de nuestros pequeños. Se nos recomienda también hacer contestar esta escala de Atenas de insomnio. Aquí esto es con la finalidad principalmente de investigar o de identificar si ya nosotros tenemos un problema más grave que va más allá de nuestra higiene de sueño, de nuestra suplementación. Esto es principalmente para identificar en qué momento necesitamos más ayuda o acudir a como tal una clínica del sueño, ¿sí? O acudir con algún especialista para que nos ayude a resolver esta situación, ¿sí? Estos son los últimos puntos muy importantes, que es, si padezco de insomnio, ¿cuándo es oportuno recurrir a otras alternativas de manejo?
¿sí? Ya lo platicamos a lo largo de la sesión, en qué momento podemos ayudarnos de una o de otra forma. Si tenemos dificultad en el inicio, en el mantenimiento del sueño, si tenemos despertares prematuros, nuestro sueño no es reparador, o bien si tenemos un insomnio crónico. Es importantísimo que nosotros primero reconozcamos que tenemos insomnio, ¿sí? Porque muchas veces nos adaptamos a esto, nos adaptamos a muchas situaciones porque no nos queda de otra, ¿sí? ¿Cuántas veces decimos, roncar es normal? Pues sí, yo siempre ronco, ¿no? Yo siempre he roncado y eso es normal. Pues resulta que no. Roncar nunca, nunca será normal, ¿sí? Puede indicarnos un problema obstructivo de las vías respiratorias, ¿sí? Esto nos puede generar apneas, pausas respiratorias, ¿sí? Y además nos conlleva a un mayor riesgo de hipertensión, cáncer, entre otros, ¿sí? Dice aquí, ¿cuál es la pastilla ideal para dormir? ¿Ustedes creen que haya una pastilla ideal para dormir? Pues no, no existe ningún medicamento que nos proporcione realmente así, el sueño así, tómate esta pastillita y mágicamente vas a poder dormir perfectamente bien. No, no es así. En realidad, muchas de nosotros o muchas personas que llegan a tener tanta ansiedad, tanta depresión, tanto estrés, ¿sí? Que recurren a medicamentos que en general muchos de esos medicamentos llegan a ser adictivos, con muchos efectos secundarios. Realmente esto no es lo ideal, ¿sí? Lo ideal es que nosotros recurramos a esa higiene de sueño, ¿sí? Esa higiene de sueño que se compone por los buenos hábitos, por nuestra suplementación, por nuestros horarios, ¿sí? Y reconocer qué es lo que nos está pasando para podernos ayudar, ¿de acuerdo? ¿Los niños y los adultos presentan los mismos síntomas durante el día por no dormir? No. No, generalmente los adultos manifiestan somnolencia, cambios en el estado de ánimo y andan muy irritables. ¿Qué pasa con nuestros niños? Andan somnolientos, pero también pueden andar hiperactivos y con mucha déficit de atención. Bien, esta es nuestra bibliografía. Para los que gusten, podemos proporcionárselas con todo gusto. Y termino esta sesión tan linda. El secreto de la creatividad está en dormir bien, abrir la mente a las posibilidades infinitas. ¿Qué es un hombre sin sueños? Dice Albert Einstein. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Erika, por esta sesión magistral, 100% informativa que nos compartir el día de hoy. Creo que vale la pena compartir nuestros agradecimientos vía chat a todas las personas que están por ahí en sala. Quiero que llenemos la sesión de muchos cinco para la doctora Erika, que se dio la oportunidad de compartir este tema, pero lo más importante que yo valoro mucho es cuando te sientas a poder segmentar lo que quieres decir, porque muchas veces un tema es tan extenso que a veces hay muchos temas por abordar y la verdad los ponentes se tienen que sentar, le tienen que dedicar tiempo para ver qué temas, qué bibliografías, leer todas las bibliografías. Y lo que acabamos de ver el día de hoy en una sesión fácilmente es el trabajo de más de 15 horas de dedicación. Estamos hablando, bueno, en promedio son 8, pero eso simplemente al momento de preparar la bibliografía, los ponentes se tienen que preparar, tienen que leer la bibliografía, tienen que hacer el resumen mental, luego el resumen en borrador y el resumen, porque una cosa es lo que se ve en diapositiva y otra cosa es lo que dice el ponente. Así que quiero ver en el chat de verdad muchos cinco para la doctora Erika, que se notó el cariño y la entrega que le puso a esta sesión con toda la información que nos compartió. La verdad, hablar acerca de la importancia del sueño, la importancia del ciclo circadiano, que fue un término que la doctora implementó en esta sesión. Si bien el ciclo circadiano, si es la primera vez que escuchas este término, no es nada más ni nada menos que el reloj biológico que tenemos nosotros. Este reloj biológico se ve alterado por diversas cuestiones y este reloj biológico pues sí marca la pauta principalmente en condiciones de envejecimiento prematuro. Em,
En esta sesión pudimos abordar todo el tema acerca de problemáticas de sueño y lo más importante, la evidencia científica. Muchísimas gracias, doctora, por haber tenido esta sesión en vivo y aprovechando que es en vivo, justamente quisiera abrir el panel de preguntas. Tenemos ahorita en este momento de 5 a 10 minutos de preguntas y respuestas. Así que si tú estás en esta sesión de verdad y tienes alguna pregunta, no dudes en hacérnosla llegar por el chat para poderla compartir con la doctora y que la doctora pueda en este momento compartirnos sus comentarios. Aquí nos dice Francisco Sánchez, ¿es recomendable el CBD para combatir el insomnio? ¿Cuánto cuesta el gotero? El precio del gotero te lo puede compartir la persona que te invitó y vamos a habilitar el micrófono de la doctora Erika para que nos pueda responder esta pregunta, reforzando lo que se platicó en la sesión. Y también Maribel nos dice la pregunta, doctora, ¿se puede tomar la dosis solo en la noche? Adelante, doctora. Muchas gracias, claro que sí. El CBD es una belleza para inducir un sueño reparador. Como les decía, la plática se une o estimula esas moléculas de adenosina, ¿sí? Que a nivel de nuestro sistema nervioso central se conjuntan y hacen que lleguemos a un sueño profundo. Entonces, sí, por supuesto, nos induce un sueño reparador, nos lleva a completar las 5 fases del sueño, que finalmente son importantísimas, tanto la fase REM como la fase no REM. Y lo mejor de todo es que, bueno, no es una sustancia que sea adictiva, ¿sí? Es totalmente natural y con muy buenos efectos. Y la pregunta de en cuanto a la dosis se puede repartir en general en 3 tomas, durante el día, mañana, tarde y noche. Sí, yo lo que recomiendo generalmente es que en la mañana doy una dosis bajita. De la dosis total, por decir, si a la persona le tocan 16 gotas, por ejemplo, le reparto 4 gotitas en la mañana, 4 gotitas en la tarde y 8 gotas en la noche. ¿Esto con qué finalidad? Pues para que en el día le mantenga con tranquilidad, con paz, con que se pueda enfocar un poquito más en sus actividades y en la noche nos ayude a inducir un poquito más ese sueño reparador. Así es como yo generalmente les he recomendado a mis pacientes, a mis personas, y me ha dado muy buenos resultados. Muchísimas gracias, doctora. Aquí tenemos más preguntas en el chat. Me encanta porque ya cuando hay una pregunta, ya se vienen todas las preguntas. Aprovechen que tenemos a nuestra ponente en vivo y todavía tenemos el periodo para preguntas. Aquí tenemos otra pregunta, doctora. Nos dice Muñoz, en caso de trabajar 12 horas o rolar turnos, ¿desequilibra la forma de dormir? Y complementa su pregunta con, ¿y si tomo CBD Sleep, me podría ayudar en mi trabajo? Sí, es correcto lo que les decía, cuando las personas tienen jornadas laborales amplias o incluso si la persona llega a durar despierta 18, 20 horas a nivel cerebral, eso es tremendo para nuestro organismo, puesto que sí nos desequilibra mucho en el patrón de sueño, de vigilia-sueño. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Bueno, se recomienda, si es que vamos a tomar café, pues que lo tomemos al inicio de la jornada laboral, ¿sí? No en medio, no al final, ¿sí? Y por supuesto, en las horas que tengamos de sueño, en las horas que tengamos destinadas para nuestro sueño, sí podemos tomar nuestro CBD y aunado a esto nos ayudamos con melatonina, ¿sí? En este caso tenemos Muvo Sleep. Cada cápsula nos proporciona 5 miligramos de melatonina. Es una dosis bastante buena, pero también podemos tomar dos cápsulas. Sí, se dicen que hay dosis seguras hasta de 60 miligramos. Sí, hay estudios, por ahí un estudio en Dallas, en donde se usa melatonina en los niños prematuros desde edades muy tempranas para que les ayude a inducir un sueño reparador y les ayude al crecimiento. Entonces, en sí nos podemos ayudar tanto de nuestro CBD aislado, por ejemplo, y le aunamos el Muvo Sleep que contiene melatonina. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos más preguntas. Nos dice Miroslava,
Soy diabética e hipertensa desde hace 25 años, controlada. Me jubilé hace 6 años y rolaba turnos, y aún así no puedo dormir por la noche. Supongo que busca una recomendación. Sí, mi señora hermosa. Mire, nosotros durante el pasar del tiempo llegamos a tener ciertos cambios hormonales, ajá, y ciertos cambios de nuestras principales hormonas cíclicas. Entre esas son la melatonina, ¿sí? Entonces, hay estudios, hay muchos estudios que recomiendan consumir, así como consumimos, por ejemplo, el colágeno, que lo podemos consumir a partir de los 25 años, también se nos hace la recomendación de consumir melatonina de manera regular, porque incluso nos previene enfermedades neurodegenerativas como son el Alzheimer. Entonces, podemos aquí hacer un esquemita de recomendación en donde vaya su CBD aislado, o incluso podemos utilizar amplio espectro y le adicionamos su Muvo Sleep. Obviamente, pues también con ciertos hábitos, ciertos cambios que podemos recomendarle. Si gusta, con todo cariño, con todo gusto, les podemos orientar de manera incluso aparte, ajá, de esta sesión, o bien con la persona que les invitó, nos podemos comunicar, ¿sí? Les podemos asesorar y orientar al respecto. Gracias, doctora. Nos pregunta Alan Montes. En caso de las personas que usan pastillas para dormir, ¿se puede cambiar por Muvo Sleep? ¿Y de qué manera hacerlo? Depende, sí, Alan, depende de qué pastillas utilizan para dormir. Lo que les mencionaba, hay muchos medicamentos que llegan a utilizar, por ejemplo, las benzodiazepinas, que generalmente son medicamentos altamente adictivos y con muchos efectos secundarios. Sí se puede, sin embargo, es un proceso individual, es un proceso que requiere bastante atención a la persona, ¿sí? En mi experiencia, incluso por ahí les llegué a comentar en alguna sesión, yo tengo una enfermera, amiga, compañera, que ya le empezaban a mandar medicamentos para dormir, ¿sí? Medicamentos ansiolíticos. Y bueno, nos dimos a la tarea de írselos quitando gradualmente, poco a poquito, y le fuimos integrando, le fuimos activando su sistema endocannabinoide, le fuimos impregnando con CBD aislado, nos pasamos al amplio espectro y le adicionamos Muvo Sleep. Actualmente nuestra compañera enfermera no toma ningún medicamento psiquiátrico, ¿sí? Toma exclusivamente su CBD, sus suplementos, y bueno, es una persona bastante feliz. Depende mucho también de la persona, de los medicamentos que esté tomando. Acuérdense que una de las maravillas o noblezas de nuestros productos es que atendemos personas, ¿sí? Escuchamos personas, empatizamos con las personas, ¿sí? No es nada más de, tómate cada 8 horas, 5 días y ya. No, 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 no. O sea, es de manera individual entender a la persona cuáles son sus necesidades, ¿sí? Pero sí se puede, Alan. Gracias, doctora. Hablando justamente de la empatía, nos dice Evelyn, que supongo debe de ser un caso igual, aislado o individualizado. Nos dice, yo empecé a tomar las cápsulas Sleep, 2 cápsulas, después tomé 3, pero no concilié el sueño. ¿Cuál es la toma máxima o cómo debería de tomarlas? Habría que platicar contigo, Evelyn, y escucharte cuáles son tus circunstancias y tus necesidades. Sí te podemos hacer una serie de recomendaciones. Como lo mencioné en la plática, en la sesión, la higiene de sueño implica varias cosas, ¿sí? Eh, no todo es el suplemento, no todo es, por ejemplo, tener un horario, sino que es un todo, ¿sí? Es integrar una serie de recomendaciones que te podemos hacer, ¿sí? Una serie digamos, de suplementos que te podemos estar recomendando. Y la dosis máxima, por lo general, como te decía, hay estudios incluso que han avalado el uso hasta de 60 miligramos en unos pacientes. El ejemplo es lo que les decía.
Hay en un hospital en Dallas, donde hay mucha incidencia de prematuros, desde muy pequeñitos, desde los 3 meses de edad, les empiezan a dar melatonina para inducirles el sueño. Y se ha visto dosis tan seguras de hasta 60 miligramos. No creo que sea tu caso, que se llegue a requerir tanto. Yo creo que se te puede hacer una serie de recomendaciones que en conjunto te pueden ayudar mucho. Muchas gracias, doctora. Y creo que esto que menciona la doctora es importante resaltar para todas las personas que están en sala. Acérquense a las personas que los invitaron. Tenemos una asesoría totalmente gratuita en donde podemos ayudarlos a encontrar su dosificación. Por ahí veo un comentario de Elena que dice que no vio efecto con la toma, que si era una copia o a qué se debe. Todos nuestros productos cuentan con una excelente calidad. Por ahí también veía una pregunta de si había cromatografía por lote. Tenemos cromatografía por todos los lotes que tenemos de producto. No hay ninguna falla en cuanto a calidad. Lo que puedo intuir por ahí, Elena, tal vez es el tema de la recomendación en cuanto a dosificación y volvemos al tema de la individualidad. Puedes acercarte con la persona que te invitó o con el equipo de soporte para ayudarte a conocer el caso, cuál es la dosificación que estás tomando y ayudarte a tener una dosis ideal para ti. Permítame leer otro comentario, doctora, para seguir con la ronda de preguntas. Nos dice Bio, tengo un pequeño de 10 años que grita casi todas las noches desde hace años. El grito es fuerte, como de dolor, y es como a las 3 de la mañana. El pequeño sigue dormido, pero no despierta. De hecho, no recuerda que grita. ¿Pudiera servirle el CBD? Sí, eso se llama terror nocturno, Bio. Ajá, es una de las parasomnias, sí, es muy desagradable y puede ser muy aparatoso porque parece ser que el niño está sufriendo, sí, o sea, verdaderamente está sufriendo y se despierta muy agitado y puede levantarse, correr, patalear, ajá, incluso se puede lastimar, sí. Generalmente el niño llega a dormirse de manera espontánea y al día siguiente no se acuerda de nada. Ujú. Lo que les decía yo, esto tiene que ver con las fases de sueño, ajá, en donde, como se dan en la primera mitad de la noche, ¿sí? En esas fases donde no hay memoria, ajá, no se recuerda. En cambio, a diferencia de las pesadillas, sí, las pesadillas se pueden estar recordando así como si lo acabáramos de vivir. Sí se puede, sí se le puede ayudar mucho al niño. Lo que mencionaba en una guía de recomendaciones para higiene de sueño en los niños, que es un tema completamente especial, es diferente, es platicar con los papás, hacer una rutina especial, seguir unos horarios, respetar esos horarios de actividades, de sueño, de ir a la cama. Podemos darle CBD, sí, siempre y cuando el niño por lo menos pese 15 kilos, que si tiene 10 años, sí debe de estar más o menos en 30 kilos, 33 kilos más o menos. Entonces, sí, sí se le puede dar. Generalmente a los niños se recomienda el CBD aislado, no amplio espectro, sino CBD aislado, y se recomienda en 2 dosis. La dosis más baja es en la mañana y la dosis más alta es en la noche. También otras recomendaciones es que los papás logran identificar en el momento en que el niño se despierta. Entonces, se les hace esa pequeña recomendación de que los despierten o los muevan justo antes de que se vaya a presentar el terror nocturno. Esto no es siempre, ¿sí? O sea, se dice que es suficiente con 3, 4, 5 veces que se llegue a hacer y esto se cura, se alivia. Muchas gracias, doctora. Ya para cerrar, vamos a responder las dos preguntas consecuentes. Nos dice Marco, yo padezco TDAH e insomnio crónico. ¿Cuál debo tomar y en qué posología? Bien, Marco, si es la primera vez que vas a consumir CBD, se te va a recomendar que te demos CBD aislado a una dosis media a alta. Y también te podemos ayudar también con suplemento con melatonina. Si tú gustas, necesitamos unos datos, necesitamos peso, talla, si tomas algún medicamento, si tomas alguna otra cosa y las principales molestias. Entonces, con mucho gusto, ya sea con la persona que te invitó o
o ahí está mi teléfono con una servidora, te podemos orientar con mucho gusto para implementarte un plan de recomendaciones, pero sí se te puede ofrecer algo bastante bueno. Muchas gracias, doctora. Seguimos con las preguntas ya para cerrar. Nos dice Lulu Ángeles, personas que manejan 24 horas toman Acelix para no dormir y son de presión alta. Aquí no sé cuál es tu pregunta puntual, Lulu, si estas personas pudieran ser candidatos, si se recomienda, si no se recomienda. Ah, sí, nos menciona que qué se le recomienda a esta persona que manejan las 24 horas y toman Acelix para no dormir. Y sumando otra pregunta, nos dice también Francisco que ha acudido con neurólogos, psiquiatras, neurofisiólogos, especialistas de sueño, con terapias, remedios y que no ha tenido respuesta positiva. Em, Menciona que no ha consumido el CBD y que tiene 6 años buscando ayuda. Cerraríamos con estas dos preguntas, doctora. Sí, mira, el ofrecerte CBD y los suplementos con melatonina y amplio espectro es una alternativa que te podemos ofrecer, ¿sí? Una alternativa a que no tomes medicamentos, ¿sí? Porque a final de cuentas, muchos de los medicamentos eh, nos curan una cosa y nos descomponen otra, ¿sí? Es necesario que estemos receptivos, ¿sí? A recibir terapias alternativas, ¿sí? Esto puede ser una gran opción para ti, ajá, si tiene mucho que ver también el cómo te muestres tú para empezar a tomar este suplemento. Ajá. De igual forma, como le dije al compañero anterior, es necesario que sepamos cuál es tu situación, cuál es tu condición, porque aquí no se trata de que te demos una recetita y ya, ¿no? Tómate esto cada 8 horas sin suspender. No, se trata de escucharte, se trata de conocer cuál es tu situación, cuál es tu condición y ofrecerte la mejor alternativa, ¿sí? Ofrecerte las mejores recomendaciones. Yo creo que tiene mucho que ver eso en la recepción que tú llegues a mostrar también. Y finalmente, sí se te pueden ofrecer bastantes opciones, ajá. No solamente, como te digo, no solamente suplementos, sino darte algunas recomendaciones que forman parte de esa higiene de sueño. Ujú. La otra pregunta, Fabi, ya no me acordé. No se preocupe, doctora. La otra pregunta era de justamente Francisco. Comenta que se ha medicado, que se ha recetado con neurólogos, con psiquiatras, con un neurofisiólogo, especialista del sueño, que ha pasado por terapias, remedios y no ha sentido como un cambio. Menciona que no ha consumido CBD y que tiene 6 años buscando ayuda. Ok, sí, muchas gracias. Pues sí, la respuesta estaría en base a lo que estamos mencionando. Yo creo que es una alternativa natural, ajá, bastante buena y que una vez que podamos conocer más de lo que tú nos puedas compartir de tus necesidades, te podemos ofrecer varias cosas, varias alternativas, además de ofrecerte pues el CBD y suplementación con melatonina. Muchísimas gracias, doctora, por esta sesión y muchísimas gracias a todas las personas que llegaron hasta este momento de la plática. Simplemente recuerden que esta sesión está siendo grabada. Pueden encontrar este video el día de mañana en nuestro canal de YouTube Mubo CBD. Por ahí también hubo algunas preguntas que me gustaría responder para darle un cierre fuerte a la sesión. Había muchas preguntas acerca de la naturalidad del CBD. Recuerden que todos los productos de Mubo es materia prima importada. Toda nuestra materia prima viene de Estados Unidos. Recuerden que a pesar de que es un extracto del cannabis, el cannabis como tal tiene más de 400 activos y el CBD es simplemente uno de esos activos que se extrae por el método que ya lo hemos platicado anteriormente, que es el método actualmente
el más estudiado, el que tiene mayor respaldo científico, es el más caro y es el menor utilizado a nivel comercial. ¿Por qué? Porque es un método de extracción muy costoso que es a partir de CO2, ya lo hemos mencionado anteriores veces. ¿Por qué? Porque es el único método de extracción que garantiza una pureza del 99.99%. Y recuerden que todos nuestros productos cuentan con un certificado de pureza, que es el análisis cromatográfico. Este análisis lo podemos encontrar en todas las fichas técnicas. Se realiza un estudio por lote, y por ahí también mencionaban que si era adictivo, que mencionaron que no era adictivo, pero que sí es marihuana, como que sí es adictivo, ¿no? La cannabis cuenta con muchos activos. Uno de ellos o varios de ellos se caracteriza por generar esta necesidad de consumo constante. El CBD es el fitocannabinoide con más estudio científico, con mayor respaldo, y es el catalogado el más amigable con el ser humano. Es 100% amigable en cuanto a incluso proteger a nivel neuronal. Es un producto que cada vez hay más investigación científica al respecto, hay más respaldo. Yo los invito a que salgamos de ese estigma y podamos usar esta maravillosa herramienta que Mubo nos ofrece todos los jueves para conocer más acerca del CBD, pero también hay mucha información allá afuera totalmente gratuita en internet de artículos científicos. Todos los días hay 500 artículos nuevos de CBD en diferentes organizaciones, sobre diferentes órganos, hablando solamente del impacto positivo que tiene la toma del CBD en nuestro organismo. Así que muchísimas gracias por todas las personas que estamos aquí. Cada vez somos más personas hablando de bienestar y de compartiendo bienestar todos los días. Buenas noches de nuevo, doctora. Muchísimas gracias por esta sesión magistral, y a todas las personas que están en sala, muchísimas gracias. Buenas noches. Nos vemos hasta luego. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Hasta luego.